Hablaríamos sobre las náuseas y vómitos. No sé si se escucha, por favor, que me digan. Sí. ¿Se escucha? Doctor, sí lo escuchamos. Ya, perfecto. Entonces creo que estamos en 14, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Hablaremos qué son las náuseas. Náuseas se define como una sensación de deseo inminente de vomitar, pero puede o no acompañarse de vómitos, aunque las náuseas preceden casi siempre al vómito. También puede acompañarse de otras alteraciones vasomotoras, ya nerviosas y vegetativas, ejemplo como debilidad o sensación de fallecimiento. Ocasiones existe hipotensión arterial bradicardia porque produce el reflejo vagal, ¿no? Entonces, esa es la razón. En cuanto al vómito, el vómito consiste en la expulsión forzada de contenido gástrico por la boca. Habitualmente siempre es precedido de náuseas, acompañado de arcadas. ¿Qué son las arcadas? Las arcadas son contracciones espasmódicas de los músculos expiratorios del tórax, con descenso y espasmo súbito del diafragma y contracción súbita simultánea de los músculos abdominales. Existe un vómito brusco, ¿no? Es fácil y explosivo. A esto le llamamos vómito en proyectil, ¿ya? Estos vómitos en proyectil no hay náuseas, sin náuseas, no hay arcadas. Están en relación con las comidas generalmente matinal, es decir, en la mañana. Es uno de los síntomas de hipertensión endocraniana, o llaman también vómito cerebral. O sea, que aquellas personas que tienen, digamos, tumor o edema cerebral, entonces ellos están haciendo hipertensión endocraniana. Estos pacientes pueden vomitar sin náuseas, directamente la cuestión, un vómito en proyectil, por así decir, ¿no? Entonces ya uno nota la cuestión. Entonces probablemente si no hay náuseas en proyectil, probablemente una hipertensión endocraniana, pero hay que saber la causa, quiénes son las causas de esta hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Náuseas y vómitos se acompañan, siempre hemos dicho, de malestar general, indefinido, síntomas autonómicos, como salivación excesiva, sudoración, palidez de la piel, ¿no? En ocasiones puede haber, hemos dicho, bradicardia, hipotensión arterial, hasta algunas veces con lipotimia. Sabemos que es lipotimia, ¿no es cierto? Ahora, según aspecto macroscópico se reconocen los tipos de vómitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reconocemos entonces los vómitos? Hablaríamos entonces, vómito alimentario o alimenticio. Se reconocen alimentos recientemente ingeridos, modificados en distintos grados por la acción del jugo gástrico. Se presenta inmediatamente después o dentro de las primeras horas de la ingestión de alimentos. Otras veces aparece una mezcla de alimentos recién ingeridos y el jugo gástrico o solamente alimentos algunas veces, podemos verlo, ¿no es cierto? Se llama, también hablamos del vómito en retención. Ayer también creo que hemos comentado esto, vómito en retención, más que todo hablan cuando es síndrome pilórico. Vómito en retención es un vómito alimentario abundante, que se presenta tardíamente después de la ingestión, en el cual se reconocen los alimentos ingeridos 8 o más horas se ha retenido ahí en el estómago, ¿no es cierto? Esto nos indica que hay una obstrucción orgánica o funcional al nivel del píloro. Entonces el píloro prácticamente está obstruyéndolo. Ahora tiene que tener las causas, ese píloro que se obstruye, ¿no es cierto? O también puede ser en el duodeno. Entonces a esto lo llamamos síndrome pilórico. Las causas para este síndrome pilórico frecuentemente son, hemos dicho, las úlceras a nivel píloro, entonces hay retracciones, eso lo obstruye, o duodenal, o puede haber cáncer en el píloro, también dificulta el tránsito, ¿no? Otras veces puede haber también atonía gástrica. ¿Quiénes tienen atonía gástrica? O sea, no hay contracción, ¿no? En diabetes mellitus, a esto lo llaman también
gastroparesia diabética, también pueden tener. Entonces, incluso algunas ponen hasta sonda nasogástrica en la opción. Entonces, recuérdense que hemos hablado el síndrome pilórico, que tenemos entonces aquellas personas que tienen, digamos, úlcera péptica, entonces complican con, ¿no es cierto?, hemorragia digestiva alta, síndrome pilórico o perforación, ¿no es cierto?, perforación del estómago, la acción duodeno, ¿no es cierto? En síndrome pilórico, el vómito de retención, mira, el vómito de retención no tiene bilis, porque bilis tiene que ser más abajo, ¿no es cierto? Entonces, el estómago no hay bilis, solamente habrá los alimentos que uno ha ingerido. Cuando hay obstrucción distal, sí, más abajo, por debajo de la ampolla de Vater, el vómito de retención contiene bilis. Las causas de obstrucción distal del píloro. Algunas veces puede existir esta obstrucción por arterio mesentérica en el duodeno, como una pinza mesentérica puede existir. Luego, hablaríamos causas digestivas. Se observa vómitos en afecciones digestivas agudas, ¿no? Como un cólico biliar, tiene, digamos, cólico biliar o colestitis aguda, pancreatitis aguda, gastritis aguda de cualquier etiología. Ejemplo puede ser por alcoholismo, gastroenterocolitis aguda, intoxicación alimentaria, o en las infrecuentes alergias alimentarias también hay, ¿no? Alergias alimentarias. La úlcera gástrica y duodenal pueden presentar náuseas y vómitos. Sin embargo, el vómito no es un síntoma frecuente de úlcera péptica, salvo que esté complicado con obstrucción pilórica. La anorexia no tiene deseos de comer, repugnancia a los alimentos, no quiere, escoge estos alimentos, no quiere. Náuseas y vómitos son síntomas periodo prodrómico de hepatitis viral. Todo paciente con hepatitis viral, la cuestión inicia con náuseas, vómitos, la cuestión, y después ya se acompañará su ictericia, ¿no es cierto? Entonces, ictericia, dolor abdominal en la zona donde está el hígado, ¿no es cierto? Entonces también existe eso, ¿no? En cáncer gástrico se observa anorexia, ¿cierto? Repugnancia al alimento, también puede haber náuseas, vómitos. El vómito es un síntoma importante en la peritonitis localizada o peritonitis generalizada o en la obstrucción intestinal alta, ¿no? Siempre cuando hay una obstrucción intestinal alta o digamos por las bridas adherencias, o sea, bridas adherencias, hemos dicho, aquellas personas que se han hecho operar, entonces hay como complicaciones tardías, no será 100%, algunos presentan una obstrucción, la cuestión por las bridas adherencias, y más complica el intestino delgado, entonces los vómitos son frecuentes casi, ¿no? Los vómitos son frecuentes. Los vómitos son, entonces, cuando hay una obstrucción intestinal alta, los vómitos son muy precoces y abundantes en obstrucción intestinal alta, o sea, intestino delgado. Mientras náuseas, vómitos muy tardíamente o puede faltar en obstrucciones bajas, sea una obstrucción a nivel del colon, ¿no? Tardíamente tendrá que superar válvula ileocecal, ¿cierto? Muy tardíamente, ¿no? Inclusive hemos dicho, digamos, si hay una obstrucción intestinal, entonces hay vómitos frecuentes, la distensión abdominal es menos en obstrucciones de intestinal alta, mientras en baja sí la distensión es más la cuestión, diremos, ¿no? En una obstrucción intestinal alta, inicialmente el vómito es bilioso, de color amarillo, está vomitando sus bilis, ¿no es cierto? Posteriormente se torna oscuro y olor fétido, siendo llamado vómito fecaloideo. Entonces, si tú lo ves, vómito fecaloideo, probablemente una obstrucción intestinal es obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, es lo que está ocurriendo. Yeah.
puedo dar para 3 de la tarde? Ya, a las 11. ¿Está bien? Listo, hasta luego. Ya, listo, hasta luego. Espero. Bien. ¿Ya? Entonces, inicialmente hemos dicho los vómitos son biliosos, ¿no? En una obstrucción, o sea, color amarillo. Posteriormente se torna oscuro y más tardíamente olor fétido, siendo llamado vómito fecaloideo la cuestión. Entonces, siempre uno pregunta, muy bien, ¿has vomitado? ¿Qué color es? Amarillo, probablemente es bilis. Si te dice oscuro o fecaloideo, entonces ya uno, la cuestión aquí es una obstrucción, que la cuestión que está pasando, tú quiere ver ese vómito, ya le pone la cuestión en preaviso al médico, al estudiante, como quiera, ¿no? Luego hablaríamos causas, bueno, causas extradigestivas. Dentro de las causas extradigestivas tenemos causas médicas. En enfermedades pulmonares agudas tenemos la neumonía, porque aquellos que están con neumonía también vomitan la cuestión. También en enfermedades crónicas, ¿no? A nivel pulmonar, debe ser pulmonar, tose, vomita también. En los cardiovasculares, infarto agudo del miocardio siempre que se vomita frecuentemente. También pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva, también algunos vomitan la cuestión. Y luego también a nivel del aparato, infección del aparato genitourinario, que compromete al pelvis renal o riñón. Cuando hay pielonefritis aguda, hay vómitos. Ojo, litiasis renal, o sea, cálculos a nivel de renal o vía urinaria, también vomitan, tendrán dolor cólico con vómitos, ¿no? Procesos inflamatorios agudos del aparato genital en el sexo femenino, salpingitis aguda, también vomitan. Las embarazadas, más que todo particularmente en el primer trimestre del embarazo, no serán 100%, pero la mayoría presentan sus náuseas, vómitos, son frecuentes y a veces son muy intensos y persistentes, ¿no? A esto llamamos como hiperemesis gravídica, ¿no? Entonces, los pacientes pueden descompensarse por vómitos, ¿no es cierto? Entonces, por hiperemesis gravídica, entonces uno lo tiene con antieméticos, hidratándolo porque se deshidratan, todo. Existen algunos. Tos muy intensa puede inducir vómitos como tos emetizante, es más frecuente, ¿no? Que podemos observar en la tos convulsiva, en el coqueluche. También puede ser, digamos, enfermedad del sistema nervioso, la cuestión central, como en meningitis aguda hay vómitos. Hemos dicho también en hipertensión endocriniana existen vómitos. Muchas veces puede haber vómitos, hemos dicho en hipertensión, vómitos en proyectil, ¿no es cierto? Puede observarse también en periodo de accidente cerebrovascular, ya sea isquémica, hemorrágica, entonces el paciente también vomita, ¿no? Es un vómito central. También en enfermedades metabólicas, endocrinas, también como cetoacidosis diabéticas, pues vomitan. Una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica por la uremia, vomitan. Crisis addisoniana, o sea, una insuficiencia suprarrenal aguda, también vomitan los pacientes. ¿Listo? Ahora veremos causas medicamentosas. También los medicamentos que uno toma lo hace vomitar al paciente. Cualquier medicamento ingerido por vía oral puede producir náuseas y vómitos por acción directa irritativa de la mucosa gástrica, ¿cierto? O sea, digamos, le das un Inex, tiene proceso, lesiona la mucosa gástrica, ¿cierto? O la aspirina, la cuestión, todos los medicamentos, el alcohol, ¿no? Entonces produce gastritis medicamentosa. Entonces, acción directa irritativa de la mucosa gástrica, como gastritis medicamentosa, ¿no? Entonces, por ahí vomitan la cuestión. O por acción sobre el sistema nervioso central, como ocurre en la sobredosificación de medicamentos, como el digital, digamos, una intoxicación digitálica. Inclusive algunos pacientes con dosis usuales de los digitálicos vomitan la cuestión. Ahora, con mayor razón, se te has pasado de la dosis también, vomitan también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y causas psicológicas, psiquiátricas y psiquiátricas.
Impresiones desagradables o emociones muy intensas pueden inducir náuseas, vómitos en personas hipersensibles. En cuadros neuróticos, neurosis de ansiedad, histeria o psicosis pueden hacer vómitos funcionales, ¿no es cierto? Ejemplo, tenemos anorexia nerviosa. Hay personas más que todo en sexo femenino, hacen, digamos, que están muy gorditas, hacen dieta y llegan a una enfermedad anorexia nerviosa. Eso inclusive después llegan vómitos. ¿Listo? Entonces, esto es en cuanto a náuseas y vómitos. Pasaríamos a las diarreas. Otro síntoma del aparato digestivo, creo que es 15 ya. Diarreas. Se define a la diarrea como la evacuación de deposiciones de consistencia disminuida o de contenido líquido aumentado, ¿cierto? En la mayoría de los casos, de frecuencia mayor que lo normal, evacuación demasiado rápida de deposiciones demasiado líquidas. Las evacuaciones diarreicas pueden ser solo materia fecal o puede contener elementos patológicos como sangre, pus, o puede uno acompañar de síntomas concomitantes, dolor abdominal, vómitos, fiebre, pérdida de peso, ¿no es cierto? Puede la acción, no solamente la diarrea, depende. Se debe distinguirse la diarrea de la pseudodiarrea, o sea, falso, ¿no es cierto? Pseudodiarrea que consiste en la evacuación repetida en pequeñas cantidades de líquido fecaloideo debido a la inflamación mecánica del recto, la rectitis, con una masa fecal dura retenida en la ampolla. Impacto fecal es una forma extrema de constipación que simula a una diarrea, ¿no? Una diarrea con pus y sangre, ¿no? Se acompaña con pujo, tiene deseos de ir cada nada, ¿no es cierto? Y tenesmo, también dolor, se denomina disentería, o sea, síndrome disentérico. Se debe a la inflamación del recto, rectitis y o coloncolitis. También hablamos de una diarrea lientérica, lien con L, lientérica. Es aquella diarrea en la que puede reconocer a simple vista alimentos no digeridos. O sea, ha comido, con la diarrea está eliminando los mismos alimentos, o sea, alimentos no digeridos, traduce un tránsito intestinal acelerado. Algunas veces, difícil de diferenciar una diarrea del intestino delgado, o sea, una diarrea alta, con una diarrea baja o diarrea colónica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos esto? Diarreas altas, o sea, del intestino delgado, son evacuaciones voluminosas, pero en pequeño número, que puede llegar hasta 10 veces en 24 horas. Pueden ser acompañados náuseas, vómitos. Presencia o no de dolor abdominal tipo cólico a nivel periumbilical. Ojo, sin urgencia de evacuación, con presencia de restos de alimentos en las heces. Esa es la alta. La baja, diarreas bajas, no están en el intestino grueso, ¿no es cierto? Las evacuaciones son de pequeño volumen, pero muy frecuentes, cada nada está lleno, más de 10 veces durante 24 horas. Presencia de tenesmo, o sea, hay contracción espasmódica en el recto, sin eliminación de heces, tiene deseos de ir cada nada. Dolor cólico infraumbilical. Presencia de muco, pus y sangre, la cuestión, ¿no es cierto? En el baja. La evolución en el día permite orientar sobre la naturaleza orgánica funcional de una diarrea en general. La diarrea de origen funcional se presenta solo durante el día y no en la noche. En tanto, el origen orgánico, digamos, si hay cáncer, digamos, es diurna y no nocturna. Con frecuencia la diarrea funcional es predominantemente o exclusivamente matinal o postprandial.
¿no? Entonces, es la diferencia que se hace entre las diarreas altas y bajas, ¿no es cierto? Ahora hablaríamos en cuanto a la evolución de la diarrea. Hay diarreas agudas, hay diarreas crónicas. Entonces, cuando se dice diarrea aguda, es aquella que en forma continua o intermitente dura hasta menos de un mes. A pesar, creo que estos términos han cambiado ya creo que algunos autores. Mientras la diarrea crónica consiste en forma continua que puede durar más de un mes. Puede vivir con la diarrea. En general, las diarreas agudas de origen bacteriano se acompañan de fiebre, no así las inducidas por enterotoxinas. Las diarreas infecciosas, especialmente producidas por toxinas bacterianas, se acompañan de náuseas y o vómitos. Los cuadros agudos de vómitos y diarreas habitualmente se rotulan como gastroenterocolitis aguda. Entonces uno pone diagnóstico de gastroenterocolitis aguda. La alternancia en periodos de diarrea y constipación, hay diarrea y constipación, ¿no? Se observa en colon irritable. ¿Quiénes pues tienen este colon irritable? Mayor parte de las veces, de acuerdo a los estudios, tienen los estudiantes. Será de medicina, de las ingenierías, se aproximan los exámenes, no alcanza el tiempo, ya el nerviosismo mismo, entonces entran en colon irritable, diarrea, estreñimiento en ese plan, ¿no? Hay. Y también algunas veces otro puede haber también por uso de laxantes. No es tampoco bueno utilizar los laxantes, ¿no? Porque bien lo llevas, al paciente estreñido, lo corriges el estreñimiento, si utilizaste más de la cuenta, entonces la cuestión lo llevas ya también a la diarrea. Otra vez estreñimiento en ese plan también hay. ¿Verdad? Ahora, estos pacientes con diarreas hay pérdida de peso, ¿no? No se inclina decisivamente hacia una causa orgánica de la diarrea en sujetos de edad avanzada hacia una afección neoplásica. Ahora, si hablamos siempre de las diarreas en personas de edad, piénsalo más la cuestión en digamos, cáncer a nivel del colon, la cuestión, ¿no? En caso de diarrea aguda, es importante determinar si existe deshidratación. Siempre la cuestión te va a producir de deshidratación, se queda de la boca, de las mucosas, taquicardia, hipotensión postural, ¿no es cierto? Se queda de las mucosas, axilas, etcétera, que nos obliga a realizar una reposición de líquidos electrolitos, ¿cierto? Tenemos que reponérselo. Además, puede comprobarse fiebre, sensibilidad a la palpación profunda del abdomen. Mientras las diarreas crónicas, al examen, pueden revelarse pérdida de peso. Estas pérdidas de peso más pueden estar relacionadas con cáncer del colon, síndrome de mala absorción. Si la diarrea, la cuestión tengo frecuentemente, pues hay síndrome de mala absorción. Hemos dicho, hay causas, las diarreas, otros parásitos, también pelagra también, adenopatías como linfomas, TBC intestinal, melanodermes, enfermedad Addison, uremia crónica también puede la cuestión entonces llevarlo. Luego, desde el punto de vista fisiopatológico, se reconocen 4 tipos de diarreas. Bien, hablaríamos diarrea 1 o A, diarrea osmótica. Existe por acumulación en el intestino los solutos absorbibles, nutrientes o drogas, los que aumentan la osmolaridad en el lumen, atrayendo agua de compartimiento extracelular. La diarrea osmótica es dependiente de la ingestión de alimentos o medicamentos, ingestión de sales de magnesio, gastrectomía parcial, vagotomía, deficiencia de la lactasa intestinal, ¿no es cierto? Y 2, hablaríamos de la diarrea secretora. Por secreción anormal de agua y electrolitos hacia el lumen intestinal puede deberse al aumento de presión hidrostática en la pared intestinal por inflamación de la mucosa o secreción activa de iones como bicarbonato, ¿no? Por el epitelio intestinal estimulado por enterotoxinas. Ejemplo, tendríamos cólera, esa enfermedad antes había, pero creo que ha desaparecido, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos de la diarrea exudativa. Esto ocurre debido a la lesión de la mucosa intestinal. Participa tantos factores osmóticos como secretorios, enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad celíaca,
linfoma intestinal. Y por último, perturbaciones de la motilidad intestinal. Mecanismo probablemente es involucrado en el colon irritable, ¿no? Más aún en los extremos, en el colon irritable. Y luego hablaríamos causas de diarrea aguda. En las causas de diarrea aguda hablaremos de origen digestivo y extradigestivo, ¿ya? En origen digestivo tenemos las infecciosas. Ahí están las bacterianas, Escherichia coli, Shigella, Salmonelas, Staphylococcus aureus y otras bacterias. Virus también está ahí, parvovirus, rotavirus, etc. Las parasitarias están ahí, Giardia lamblia, entomada estolítica, ¿cierto? Ustedes han llevado eso, conocen. Balantidium coli. Balantidium coli, más prácticamente, es más, está con el cerdo, no sé si nos contagian, que crían cerdos, la cuestión, ¿cierto? También las enterotoxinas, toxina estafilocócica, intoxicación alimentaria, Vibrio cholerae, Escherichia coli, enterotoxinas, Clostridium perfringens, metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, drogas. En drogas están los laxantes, los antibióticos, ojo la cuestión, los antibióticos, pues ahí está el famoso clindamicina, la lincomicina, también están las ampicilinas y también están ahí los cefalosporinas, ahí, ¿no? Y también la colchicina, la cuestión, colchicina utilizamos bastante lo utilizan los reumatólogos, la cuestión, ¿no? Entonces, si le das exceso de dosis, la cuestión, entonces también te produce una diarrea, la cuestión. Alcohol también, los digitálicos también. Luego hablaríamos de origen extradigestivo, eso ya no es digestivo, extra, fuera la cuestión, ¿no? En extradigestivo, crisis adicional, o sea, insuficiencia suprarrenal aguda, acidosis diabética o cetoacidosis diabética, hipertiroidismo, ojo siempre, uremia aguda también puede diarrea, anemia perniciosa. Y después hablaríamos las causas de diarrea crónica. Diarrea crónica, hemos hablado anteriormente, agudas, crónica. También hablamos de origen digestivo y extradigestivo. Origen digestivo, funcionales, colon irritable. Orgánicas, las neoplasias del colon. Parasitarias, amibiasis intestinal, giardiasis, por la mala absorción, enfermedad celíaca, postcirugía gástrica, gastrectomías, vagotomías, pancreatitis crónicas, resección intestinal, linfoma intestinal, amiloidosis intestinal, enfermedad de Whipple, neoplasias, cáncer del colon, recto, gastrinoma, adenoma billoso, ojo, ¿no? Enfermedades granulomatosas del intestino, eleitis regional, colitis ulcerosa inespecífica, infecciosas, tenemos dentro de las tuberculosis, la acción también, ¿no? Drogas como laxantes, el alcohol, ¿no? Entonces son las digestivas. Ahora hablaremos extradigestivas, crónicas, ¿eh? Dentro de esos tenemos el paciente hipertiroidismo. El paciente hipertiroidismo está casi siempre un poco diarrea, por lo menos la acción siempre está, algunos con diarrea, siempre, otros están en la cuestión un poco suelto, o sea, haciendo, dicen, ¿no? Diabetes mellitus también la cuestión. El paciente diabético siempre está con su diarrea casi. Insuficiencia suprarrenal aguda, o sea, ¿ya? Uremia crónica, pelagra la cuestión. Todos esos son los extradigestivas, ojo la cuestión, ¿ya? Y luego, después de esto, hablaríamos las enterorragias, o sea, hemorragias a nivel del ano, ¿no? O hemorragia anal, dicen también. En la mayoría de las veces es provocada por hemorroides, cáncer del recto y del colon, enfermedad diverticular difusa del colon en personas mayores de 40 años. Esa enfermedad diverticular siempre está en colon sigmoides, o sea, personas mayores de 40 años. Los pólipos que sangran con facilidad en procesos inflamatorios como rectitis, colitis, colitis acténicas, pueden sangrar por lesiones de la mucosa. Toda hemorragia a nivel del ano nos obliga a pensar en posibilidad de una hemorragia de partes más altas del tubo digestivo, o sea, del estómago, ¿no es cierto? Pues más piensan siempre estómago. Inclusive cuando encontramos a un paciente medio pálido, ¿está?
Entonces, ¿está sangrando? No, no sabe la cosa. Y como es tantos heces, hay melena, no me he fijado. La cosa. Entonces, uno ya piensa la cuestión, es una hemorragia digestiva alta o no es la cuestión, ¿no? Ya uno piensa. O puede ser el intestino delgado. Pero en estos casos, la sangre realmente es rojo vivo. Es más oscuro en borra de café cuando hay melena. Entonces, es una sangre digerida, es una hemorragia alta. Si es de abajo, siempre tiene que ser sangre roja y vivo, ¿no es cierto? Pero puede existir una actividad más rápida, eliminándose en forma interorragias. Las principales causas, ¿no? Aquí pueden ser, digamos, cáncer del colon, los pólipos, diverticulosis, ¿cierto? Hemorragias de divertículos están, hemos dicho, en colon sigmoides, rectocolitis ulcerativa, colitis amibiana o basilar, proctitis, hemorroides, o bien puede ser fisura anal. Entonces la sangre siempre es roja, viva, y siempre la hemorragia alta del estómago siempre es una sangre ya digerida, es negruzca, comparan con la melena que se dice, comparan a ver con qué, una borra de café, ya, sangre oscura la cosa, ¿eh? Entonces, ese es el esto. Para terminar, también otro síntoma que se presenta, síntomas del aparato digestivo, prurito anal. Consiste en una manifestación clínica que puede tornarse en una incomodidad, ¿no es cierto? Las causas son, puede ser por mal higiene, después oxiuriasis en los niños, ojo, ¿no es cierto? La hembra baja y pone sus huevos, ¿no es cierto? Entonces los niños siempre están con su prurito anal, entonces más probablemente oxiuriasis. Enfermedades anorrectales cutáneas, fisuras, eczemas, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, puede ser contacto, ¿por qué? Al papel higiénico probablemente, ¿no es cierto? Enfermedades sistémicas como hepatopatías crónicas, digamos, una insuficiencia una hepática o enfermedades ictéricas, la cuestión de la ictericia marcadas también, no solamente a nivel del ano, también en la piel, la cuestión siempre hay prurito, ¿no? En algunos casos no se puede determinar la causa orgánica. Se considera posible causa psicógena. También hay causa psicógena. Entonces, cuando no lo determinan, probablemente dicen sea causa psicógena, este prurito anal. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ya continuamos la próxima clase con los otros síntomas que nos faltan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buen día, ¿me escucha? Sí, la escucho. Doctor, con respecto a la diarrea del viajero, ¿tendríamos alguna característica nosotros en especial? Claro, mira, diarrea del viajero o diarrea del turista también decimos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben muy bien la cuestión, el viajero, el turista, la cuestión, ya no estás en tu casa, la cuestión. En estos casos, bueno, ¿qué ocurre la cuestión cuando es, bueno, observando las cosas? No sabes dónde comes, entonces mejor la cuestión es cuando viajes, escoge los restaurantes donde puedes comer, porque estás de viaje, la cuestión, no te vas a deshidratarte, todo ahí con los de arriba vas a dejar de viajar o hacer tu turismo, ¿no es cierto? Entonces mejor escoge dónde vas a tomar tus alimentos, ¿cierto? Y claro, algunos viajeros o turistas, ¿qué hacen? Buscan el mejor hotel. Entonces, en ese hotel mismo prefieren la cuestión pedir sus alimentos, y hacer su desayuno, le da el hotel, ¿no? Su almuerzo, que le den ahí, su cena también. Pero también algunas veces ocurre la cuestión en el viaje mismo. Ustedes saben, estamos tanto, ahora que se habla, lavar las manos, sí o sí tienes que lavarte la mano. Algunas veces, por mala suerte, la cuestión, no nos hemos lavado y ya es hora de almuerzo o lo ves una fruta que tienes deseos de comer, con esa mano has agarrado dinero o con la gente mismo te has dado la mano, cómo estás, que aquello ya te ha contaminado ahí. Entonces esa mano está ya con los gérmenes.
Entonces, te ha dado la diarrea, pero ahora la cuestión, inclusive, en el hotel que estás, será pues, un hotel de 4 o 5 estrellas, tú no puedes culpar la cuestión. Entonces, también tiene, de acuerdo a las normas, tiene derecho de pagar de todo el hotel, ¿no? Si es que realmente te has contagiado ahí. Entonces, la cuestión, el problema aquí es la mano. Si tranquilamente también no quedan, el hotelero no es tonto, o tiene su médico, o la cuestión ya sabe. Probablemente, pues, no, el alimento que se prepara, tengo gente seleccionada aquí, entonces no puede haber probablemente la mano. Entonces, a veces el pasajero, el viajero no sabe. Entonces, bueno, ya pues, bueno, se queda probablemente realmente no me he lavado la mano, ¿no? Entonces, el diarrea del viajero es frecuente. Más está la Escherichia coli, la salmonela, la cuestión, ¿no? Entonces, ya sea en la verdura más que todo, ¿no? Entonces, o la cuestión, algún alimento, la cuestión, o ha pedido agua, la cuestión le han dado que no estaba hervido, por ahí, es frecuente la cuestión. Esa es diarrea del viajero. Ahora también otro a veces se confunde, digamos, si uno vive en Europa, la cuestión. La alimentación aquí ya es un poco diferente, la cuestión es un poco más cantidad, otra cosa. También hacen diarrea la cuestión, pero no así una diarrea muy excesivamente, ¿no? Entonces, alguna vez uno puede confundirse, más que todo la cuestión por la alimentación, porque prácticamente ese alimento tiene que habituarse aquí, la cuestión, porque él está acostumbrado, digamos, a otro tipo de alimentos. También eso existe, la cuestión. Pero sí, es muy frecuente diarrea del viajero, ¿no? Muy frecuente la cuestión. Entonces, por eso hay muchos turistas o muchos viajeros ya saben la cuestión que lleva, digamos, para su vómito, su antibiótico, ¿no? También ya lleva para las diarreas, todos algunos ya viajan con eso. Ya, es frecuente. ¿Algo más? Así que toda la contaminación siempre está pues, en las manos. Lamentablemente este coronavirus pues, nos está dejando ahora lavarse, bueno, más antes creo que se lavaba la cuestión una sola vez. Ya tomo mi desayuno, me voy al trabajo, me voy al estudio y me lavo la cuestión. Listo, hasta el día siguiente la cuestión, ¿no? Bueno, nosotros la cuestión, bueno, por tocar a un paciente grave, más o menos, también, claro, nos lavábamos algunas veces ya no, pero ahora ya tienes que lavarte cada nada la cuestión. Y ya, pues, ya prácticamente ha cambiado pues, la vida, ha cambiado, no sé, ahora no se sabe hasta dónde. Por ejemplo, ayer un paciente me decía, pero parece que este virus no se va a irse nunca, ¿no? Entonces va a convivir con nosotros, ¿no? Entonces, pero entonces en estos casos ya no es vida para vivir, ¿no? Probablemente, la cuestión no se sabe. No, hasta qué punto va a funcionar también ahora las vacunas, ni que no llegan siquiera. Estamos en incertidumbre. Entonces ya no es como antes la cuestión esto, ya ha cambiado, ya la cuestión, no nada más, ya no hay fiestas, o si hay fiestas ya moderadamente, todo ya no hay. Ya no puedes tomar bebidas alcohólicas como debe ser, o que tomaban antes, la cuestión, todo, entonces ya está cambiando. ¿Qué puedes hacer? Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos el día lunes. Hasta el día lunes, doctor, y muchas gracias. Hasta lunes, entonces. Hasta el lunes, doctor, gracias. Hasta lunes, hasta lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.